Ya. Buenas noches, estimados. Mi nombre es Jocelyn Sarmiento Valera, integrante del portal jurídico El Diario del Abogado, y el día de hoy, como parte del Diplomado de Alta Especialización en Gestión Pública, tengo el honor de presentarles al doctor Hugo Amarillo Cordero, para lo cual detallaré lo siguiente. El doctor Hugo Amarillo Cordero es magíster en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontífica Universidad Católica del Perú. Cuenta con una especialización en Administración y Gestión Pública por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene experiencia laboral en entidades del Gobierno Nacional y gobiernos regionales en cargos directivos de coordinación y especialización en gestión pública. Ahora le doy el pase al doctor, quien nos disertará acerca de las políticas públicas sectoriales y derechos fundamentales. Listo, doctor. Puede iniciar su ponencia. Eh, Buenas noches, doctor. ¿Ya se puede visualizar? A ver. Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Muchas gracias, Jocelyn. A ver, muy buenas noches con todos. Vamos a comenzar con la presentación del día de hoy relacionado con las políticas públicas, sectoriales y derechos fundamentales. Bien, esta presentación va a ir orientado más a la parte de la gestión pública, que es mi especialización. Voy a tratar de poner algunos ejemplos bastante prácticos para que sea de fácil entender y también bueno, si es que hay alguna pregunta, alguna consulta, por favor me lo hacen saber por chat. Y si es que hubiera algún problema con la conexión, también, por favor, porque en estos días me encuentro en España y bueno, puede que haya fallas durante la transmisión. Muy bien, comenzamos entonces. Vamos a dar una breve descripción del tema de los antecedentes y vamos a hablar bastante de lo que son las políticas públicas. Vamos a tratar de definirlo de manera bastante amplia para que se pueda entender en todo su contexto. Muy bien, entonces en primer lugar vamos a comenzar mencionando sobre la influencia que tiene el Estado en nuestras vidas, ¿no? En esta lámina podemos visualizar una imagen que es fácil de entender, ¿no? En el cual, pues, nosotros desde que somos muy bebés y hasta, bueno, nuestros últimos días, vamos a interactuar siempre con el Estado, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a estudiar en el nivel inicial o primaria, pues quien define los temas que vamos a estudiar, quien define, no sé, la currícula, la metodología, pues es una entidad pública, ¿no? En este caso sería el Ministerio de Educación. De igual manera, cuando nos enfermamos, por ejemplo, la mayoría de nosotros nos vamos a atender, ¿no? A un hospital, a un centro de salud. De igual manera, cuando vamos a la universidad, o cuando ya trabajamos, o cuando ya tenemos una familia y queremos pues constituirlo, queremos casarnos, pues ese matrimonio se realiza también ante la municipalidad, que también forma parte, ¿no? Pues de las entidades públicas que tenemos. Cuando queremos iniciar un negocio, cuando nos vayamos a jubilar, entonces durante toda nuestra vida el Estado va a influir en nuestra existencia, ¿no? Básicamente lo va a hacer de dos maneras, ¿no? En primer lugar va a ser a través de la regulación. Si yo, por ejemplo, quiero iniciar con algún negocio, con algún emprendimiento, pues va a regular las actividades económicas que voy a realizar, ¿no? Porque de acuerdo a lo que quiero realizar, de acuerdo a mi emprendimiento, a mi negocio, pues tengo que cumplir una serie de requisitos que así lo establece, ¿no? Una serie de entidades, dependiendo del rubro en el cual nos encontramos, ¿no? O si queremos ejercer nuestra profesión, de igual manera tenemos que cumplir pues con cierta regulación que establece, ¿no? Las diversas instituciones públicas que tenemos. De igual manera, vamos a tener otra forma que el Estado influye en nosotros, que es a través de la prestación de bienes y servicios. Por ejemplo, cuando nosotros nos identificamos que es un derecho constitucional, pues hay una entidad que se encarga de eso, ¿no? En este caso, por ejemplo, sería RENIEC. Y así, ¿no? Por ejemplo, el tema de transportes,
el tema de seguridad, aunque ya en estos tiempos pues se, se siente, ¿no? Que a veces hay bastante descuido por parte del gobierno en ciertos aspectos. Entonces, el Estado va a influenciar en nosotros a través tanto de las regulaciones como la prestación de servicios, que luego vamos a comentar un poco más adelante. Muy bien, entonces todo comienza con nosotros, que somos la población, y nosotros como población, pues tenemos una serie de problemas públicos, ¿no? Que expresan normalmente lo que son necesidades y expectativas. En este caso, por ejemplo, estamos viendo lo último que hemos comentado, pues que serían la necesidad, ¿no? De sentirse seguro, la necesidad, pues, de vivir en paz, en tranquilidad, ¿no? Entonces, pues estos problemas públicos tienen que ser resueltos por alguien, ¿no? Porque la población por sí solo no lo va a poder resolver, ¿no? En este caso, pues se recurre al Estado. Pero sabemos que el Estado es una idea, es un concepto abstracto y como tal, pues necesitamos de algo físico para poder atender, ¿no? Estos problemas, estas necesidades que nosotros tenemos. En este caso se hace uso de la administración pública, en este caso definido como un conjunto de tanto de instituciones como también de personas, ¿no? Todos los que aquí estamos trabajando en alguna entidad pública, pues formamos parte de la administración pública. Y esta administración pública, para poder atender esos problemas que tienen las personas, se hace dos preguntas, ¿no? En primer lugar, se hace la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sería la decisión, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Es la decisión que se vaya a tomar y eso corresponde pues a las políticas públicas. Entonces, así en resumen podemos decir que las políticas públicas responden a esa pregunta de qué vamos a hacer ante un problema público. Pero no queda ahí, ¿no? Porque no solamente es decir voy a hacer tal cosa. ¿Qué es lo que sigue? Pues implementar, hacer realidad eso que he dicho que voy a hacer, ¿no? Entonces la otra pregunta sería, ¿y cómo vamos a hacer eso que decidimos hacerlo? Muy bien, a la respuesta de esa pregunta de cómo lo vamos a hacer, lo llamamos la gestión pública. Es por eso que la gestión pública tiene que ver con la parte operativa, tiene que ver con la parte de las actividades, tiene que ver con la parte de la implementación. En cambio, las políticas públicas más va con la parte de las estrategias, que en la siguiente lámina lo vamos a ver más a detalle. Y finalmente, pues de esa forma es como se va a atender esas necesidades y esas expectativas que tiene que tenemos, ¿no? Cada uno de nosotros. Bien, entonces, profundicemos un poco más, hagamos una breve comparación entre lo que son pues las políticas públicas y la gestión pública. En este caso dijimos que las políticas públicas, al ser una decisión, pues corresponde al ámbito de la estrategia, ¿no? Mientras que la gestión pública, al ser la parte de la implementación, a la parte de la acción, corresponde al ámbito de la operación. Entonces, cuando hablamos de políticas públicas, nos referimos a las estrategias, mientras que si hablamos de gestión pública, nos referimos a la operación. En cuanto a las políticas públicas, también comentamos de qué son las decisiones, ¿no? Entonces, esas decisiones que toma, pues, el gobierno va a decidir sobre el rumbo que va a tomar, ¿no? Ahí también se van a definir, por ejemplo, las metas, los objetivos, qué es lo que se busca, qué es lo que se quiere. Y por parte de la gestión pública lo que va a hacer es administrar los recursos. Porque para lograr estos objetivos, para cumplir con las metas, pues no lo vamos a hacer así sin nada, ¿no? ¿Qué necesitamos de recursos? Recursos como personal, como presupuesto, como maquinaria, como infraestructura, entre otros. Las políticas públicas responden, esto ya lo hemos visto, que hace el Estado, mientras que la gestión pública responde a cómo lo va a hacer. Y por último tenemos de que, pues para desarrollar las políticas públicas necesitamos tener bastante conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Pues en primer lugar del problema, ¿no? Del problema público. No podemos decidir algo si no conocemos el tema a detalle. Pero también necesitamos de una buena capacidad de negociación. ¿Y por qué? Porque vamos a interactuar con personas
y también vamos a interactuar con otras instituciones, porque todas las entidades públicas se vinculan de una u otra manera con las diversas entidades que tenemos tanto a nivel de gobierno nacional, regional y local. Y también con las personas, como les mencionaba, ¿no? Si llamamos personas, pues llamamos tanto a las personas naturales, a las personas jurídicas, a la sociedad civil, a las organizaciones y a todo lo demás, ¿no? Y pues para ello necesitamos poder negociar. No en todos los casos nosotros vamos a tener autoridad sobre algo. En algunos casos, pues vamos a tener que buscar la cooperación, la colaboración de otras entidades o de otros niveles de gobierno. Entonces tenemos que saber negociar. Y muchas veces eso no se toma en cuenta, ¿no? Y es por eso que se tiene dificultades en implementar cierto tipo de políticas públicas. Y para el tema de la gestión pública se necesitará de conocimiento, claro que sí, también se necesita. Es por eso que dice que implica también un gran conocimiento. Pero en este caso, el conocimiento ya es de manera interna, ¿no? La gestión interna. Y básicamente ahí podríamos resumir en lo que son los sistemas administrativos. Por ejemplo, necesitas saber cómo es el proceso de adquisición de un bien, un servicio, una contratación dentro de la entidad en la cual nos encontramos laborando. Necesitas, por ejemplo, saber cómo es que se incorporan los recursos presupuestarios. Necesitas saber cuál es el proceso de contratación de recursos humanos y una serie pues, de regulaciones que se establece a través de los entes rectores de los sistemas administrativos. Y el otro requisito es la capacidad ya no de negociar, sino la capacidad de gestionar. Porque ¿qué vamos a hacer con estos recursos públicos? Pues vamos a gestionar, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos en nuestro día a día. Es por eso que públicos. Muy bien, entonces vayamos a la definición de qué es una política pública. Como les comento, vamos a dar una serie de definiciones bastante sencillas, utilizando ejemplos prácticos para que quede bien claro, ¿no? Las políticas públicas podemos definirlo de esta manera, como intervenciones institucionales. ¿Qué quiere decir? Pues que estas intervenciones lo van a llevar a cabo las entidades públicas, ¿no? Y las entidades públicas pues, que existen en nuestro país, entidades públicas pues que van a pertenecer muchas de ellas, ¿no? Al gobierno nacional, algunos a los gobiernos regionales. Muy bien, entonces estas intervenciones institucionales pues buscan resolver problemas públicos, ¿no? Estos problemas públicos que van a tratar de resolver son aquellos que no han podido ser solucionados mediante interacciones sociales. ¿Qué quiere decir? Que hay cierto tipo de problemas que puede ser solucionado mediante interacciones sociales. Claro que sí, ¿no? Ahí, por ejemplo, en algunos lugares, pues se organizan, ¿no? Hay juntas, hay organizaciones. En aquellos lugares que están tal vez un poco alejados, tenemos las rondas, por ejemplo, ¿no? Las asociaciones, entre otros. Entonces, tal vez no se requiera la participación del gobierno internamente dentro de la organización, dentro de la población o la comunidad, se lo resuelva. Les voy a poner un ejemplo para que quede claro lo que les comento. Pongamos, si retrocedemos hace unos 30, 40 años atrás, cuando una persona llegaba a la tercera edad, no sé, 70 años o más, y ya no podía valerse por sí mismo, pues quienes se encargaban de su seguridad, de su alimentación, de su protección, de cubrir sus necesidades básicas, era la familia, los hijos, los nietos, ellos se encargaban, ¿no? Y así se daba, pues, una calidad de vida a estas personas. Sin embargo, hoy en día ya eso no es suficiente, ¿no? Hay muchos adultos mayores cuyos hijos ya no se hacen cargo. Entonces, ya no puede ser solucionado, ya no puede ser intervenido por parte de la población. Entonces, ¿qué hace? Pues el Estado ahí recién actúa, recién interviene. ¿A través de qué? A través de diversos programas, ¿no? Pensión 65, en las municipalidades tenemos los centros integrales de atención al adulto mayor. Creo que también ahí
otros programas en el Ministerio de la Mujer, direccionado a los adultos mayores. Entonces, ahí interviene, ¿no? Porque ya sobrepasó la capacidad que tenía la población, pues, de poder atender esa necesidad que tenía ese grupo poblacional. Otro ejemplo sencillito y rápido, igual manera retrocedamos hace unos años atrás, cuando había algún caso de violencia contra la mujer, pues en la época de nuestros abuelos o bisabuelos, quienes intervenían eran los hermanos, eran los vecinos, era la población y se daba pues de esa manera una solución. Hoy en día eso no es suficiente, entonces el Estado interviene. Interviene también a través de diversos programas, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que se llama el programa Aurora, ¿no? También tenemos en caso de las municipalidades de Muna y así otros programas pueden haber. Entonces vemos cómo problemas que antes tal vez no eran tratados por el gobierno, hoy en día sí lo es. Y posiblemente de acá a unos años, no sé, nuestros hijos, nuestros nietos, vayan a tener problemas que hoy en día no se les considera como tal, o vaya a ser que más adelante estos problemas que hoy en día tenemos, ya más adelante ya no existen. Entonces las políticas públicas pues son dinámicas. ¿Y por qué son dinámicas? Porque la población, nosotros cambiamos, ¿no? Las necesidades que nosotros tenemos hoy en día no son las mismas necesidades que tuvieron nuestros abuelos. Y las necesidades que van a tener nuestros nietos no van a ser las mismas que nosotros. Y eso involucra pues una actualización, una modificación de las políticas públicas de acuerdo a cómo va evolucionando la población. Otra forma también de definir las políticas públicas es de la siguiente manera. Decimos que son intervenciones gubernamentales que son desarrolladas por entidades del gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local. Quiere decir políticas públicas pueden ser desarrolladas por una municipalidad. Claro que sí. Puede ser desarrollado por un gobierno regional también. A veces pensamos que las políticas públicas solo lo desarrolla el gobierno nacional a través de los ministerios. No, puede ser desarrollado también, puede ser tanto formulado, puede ser implementado también por las municipalidades, ¿no? Les corresponde también a las municipalidades. Ahí hablamos, por ejemplo, de lo que son las políticas territoriales, que más adelante lo vamos a ver. Muy bien, entonces queda claro que estas intervenciones gubernamentales pueden ser desarrolladas por las entidades de los tres niveles de gobierno, que buscan solucionar, ya lo hemos mencionado, problemas públicos. Pero estos problemas públicos pueden ser expresados de tres maneras. Pueden ser expresados en carencia o necesidad, que es lo más común, ¿no? La carencia o necesidad es lo más común y los problemas públicos, la mayoría de ellos, pues buscan dar solución a este problema o a esta forma de expresarse. Otra forma como se expresa un problema público es a través de oportunidades de mejora. Un ejemplo, en la selva de nuestro Perú, pues tenemos productos o frutos o plantas o animales que no hay en ninguna otra parte del mundo y como tal, pues se puede exportar, se puede desarrollar, no sé, cierto tipo de productos, se puede de procesar y ahí tienes pues una oportunidad de poder lograr desarrollo, de poder de lograr que la población, ¿no? Se dedique a una actividad que le sea rentable y no solamente pues tenga una economía de subsistencia. Esas son las oportunidades de mejora que pueden también desarrollarse a través de a través de políticas públicas. Y por último también tenemos otra forma como se expresa un problema público es a través de los riesgos que queremos evitar, ¿no? Por ejemplo, en aquellos lugares donde hay deslizamientos, en aquellos lugares donde hay friaje, en aquellos lugares donde hay lluvias, pues ya sabemos con antelación qué va a suceder, porque año tras año sucede lo mismo, ¿no? Y bueno, muchas veces, pues todos los años también se desarrolla la misma intervención una vez que ha sucedido tal vez el desastre, la desgracia. Entonces, estas son las tres maneras en las cuales se expresan los problemas públicos. No solamente es cuando hay una carencia o una necesidad, también se puede intervenir cuando hay una oportunidad de mejora, que yo considero que es lo ideal. Lamentablemente, muchas de nuestras políticas públicas, pues, se enfocan básicamente a un tema de respuesta, ¿no? A un tema de respuesta cuando ya se ha presentado la situación que aqueja a la población. Muy bien. Entonces, estos problemas públicos son propios de las personas y también de su entorno, ¿no? Por ejemplo, en un
lugar hay contaminación, pues de su entorno, ¿no? Si en un lugar, pongamos, ¿no? Que hay ciertos cambios, se está dañando el medio ambiente, pues estamos hablando de su entorno. Entonces, las políticas públicas son tanto propios de las personas como también del medio ambiente, del entorno donde ellos viven, donde ellos se desarrollan. Entonces, ¿cómo intervienen estas entidades públicas de los tres niveles de gobierno? Pues van a intervenir de la siguiente manera. Pueden ofrecer, pueden dar a la población bienes, bienes como que, pongamos un ejemplo. En caso de una municipalidad, tiene una población cuyos niños pues presentan eh, así signos de desnutrición, ¿no? Se hace una evaluación y se ve que hay signos de desnutrición. Muy bien, ¿cómo puede intervenir una municipalidad? Pues a través de programas sociales, de leche, o a través tal vez de otro tipo de intervenciones que le va a dar, también puede intervenir dando servicios en un determinado lugar. Por ejemplo, hay bastante delincuencia, pues se puede dar el servicio de patrullaje, tanto por la policía como también por Serenazgo. También se establecen regulaciones que ya lo hemos comentado, ¿no? Muy bien, entonces esa es otra forma de conceptualizar las políticas públicas. Ahora, entonces, finalmente, ¿en qué termina aterrizando una política pública? Aquí lo vimos en la entrega de bienes, servicios y también regulaciones, ¿no? Tenemos en lo que son, por ejemplo, en este caso, los bienes y servicios. Hay una serie de bienes y servicios que dan las entidades públicas. Y en realidad, el que tenemos en nuestro país tiene, a ver, tiene como misión, es el motivo por el cual se le ha creado, dar algún bien o servicio específico. ¿Y eso dónde está establecido? En sus leyes de creación, en sus reglamentos de organización y función. Ahí están establecidos, ¿no? En sus documentos de planeamiento, como por ejemplo en su plan estratégico institucional, ahí está la razón del por qué, cuál ha sido creado, ahí está el bien o servicio que da a su población. Muy bien, entonces estos bienes y servicios tienen que satisfacer necesidades, ya lo dijimos, ¿no? Y en el proceso de la satisfacción de estas necesidades, pues garantizan derechos básicos que están establecidos en la Constitución Política del Perú. Por ejemplo, si se da servicios de salud, si un establecimiento de salud, si un hospital atiende a su población, atiende a los niños, atiende a las personas que se enferman, al dar ese servicio de salud, ¿qué tipo de derecho estoy garantizando? Pues el derecho a la salud, que todos nosotros lo tenemos. Si, por ejemplo, hay una entidad pública que te da tu DNI, estás recibiendo un servicio de identificación, pero a la vez estás cubriendo un derecho fundamental que nosotros tenemos, que es el derecho a la identidad, así lo establece la Constitución Política, ¿no? Otro ejemplo más, si una municipalidad da un servicio de patrullaje a través del Serenazgo, pues está garantizando un derecho a la tranquilidad, ¿no? Vivir nosotros en un entorno seguro, en un entorno tranquilo. Entonces podemos ver que mientras vamos dando estos servicios mientras se vayan implementando estas políticas públicas a través de los bienes y servicios, vamos cumpliendo, se va satisfaciendo una serie de derechos que tienen las personas, ¿no? Esto se expresa también en los roles que tiene el Estado, que vamos a repetir en este caso, que es el rol regulador y el rol prestacional, ¿no? En este caso, el ejemplo que hemos puesto pues va más relacionado al rol prestacional que tiene el Estado. Muy bien, continuamos. Ahora, aquí hay como una pequeña frase que dice que los servicios públicos deben garantizar el acceso de todos los ciudadanos, ¿no? Y para poder garantizar este acceso de todos los ciudadanos, vamos a darnos cuenta que existe en nuestro país una diversidad de personas, ¿no? No todos somos los mismos. Cada uno de nosotros tiene diferentes necesidades y expectativas. Eso hay que tenerlo presente. Cada uno de nosotros somos diferentes, tenemos nuestras particularidades. Vayamos de manera general. Por ejemplo, las necesidades que tiene una persona, no sé, adulta, no son las mismas necesidades que tienen los niños. Las necesidades que podrían tener
las mujeres no podrían ser tal vez las mismas necesidades que tienen los hombres. Un ejemplo sencillo para dejar claro esta idea. ¿Quiénes normalmente sufren de acoso, por ejemplo, en los transportes públicos? Muy rara vez son los varones, ¿no? Normalmente son las mujeres. Entonces, tenemos esa diferencia. Ahora, hay personas que también tienen, se les llama, ¿no? Habilidades especiales o tienen cierta discapacidad. Sus necesidades también son diferentes. Ahora, a nivel cultural también somos diferentes, ¿no? Nuestro país es rico en la parte de la costa, en la parte de la sierra, en la parte de la selva, diferentes formas de pensar, diferentes creencias, tenemos diferentes religiones, diferentes niveles educativos, diferentes ingresos. Entonces vemos que nosotros como ciudadanos, como personas, somos diferentes. Entonces, ante eso, los bienes y servicios que vayamos a recibir de las políticas públicas que se implementan serán los mismos. Obviamente que no, ¿no? Si somos diferentes, pues esos servicios que se vaya a recibir tienen que ser diferenciados. Entonces, eso es lo que vamos ahora a mencionar un poco en las siguientes láminas, ¿no? Entonces, los bienes y servicios que se deben entregar a la población tienen que ser con pertinencia cultural o interculturalidad que se le llama, ¿no? Entonces, esta interculturalidad pues incorpora el enfoque en su gestión y en la prestación, ¿no? Y esto implica pues que debemos de adaptar todos nuestros procesos. Cada una de las entidades públicas tiene una serie de procesos. Desde la formulación de políticas públicas, pues tenemos que adaptar a lo que son la entrega de bienes y servicios con pertinencia cultural. Y esta tiene una serie de características, por ejemplo, características geográficas. Yo soy una entidad que pertenece al gobierno nacional y mi ámbito de aplicación es todo el país, pues tengo un gran reto, porque el Perú tiene una gran cantidad de distintos territorios. Ahora, si aterrizamos un poco más y nos vayamos a un gobierno regional que ya es más aterrizado, que ya está dentro de un espacio físico determinado, pero a pesar de ello son distintos. Pongamos Junín. Junín tiene una parte selva y una parte costa. Entonces no vas a querer hacer lo mismo en ambos lugares, ¿no? Hay otros lugares como por ejemplo La Libertad, que tiene una parte sierra y una parte costa. Y también tu intervención tiene que ser distinto a cada uno de ellos, a pesar de que forma parte del mismo gobierno regional. Y podemos irnos también a un nivel de gobierno local, una provincia, un distrito, y podemos decir que va a ser lo mismo geográficamente. No, porque va a tener diferentes espacios, diferentes lugares a nivel territorial, entonces la intervención también tiene que hacerse pues de manera diferente. Ahora, tenemos también el tema ambiental, ¿no? Tenemos lugares donde hace frío, tenemos lugares donde hace calor, tenemos lugares donde llueve bastante, entonces el servicio no vas a querer darlo de la misma manera, ¿no? Más adelante les voy a mostrar un ejemplo del tema educativo en el cual se ha ajustado a las características de las personas. ¿Por qué? En Lima, por ejemplo, el tema educativo es bastante sencillo, ¿no? Hay un lugar donde hay muchos niños, pones una escuela y ya todos van, contratas a los profesores y ya está. Pero si te vas a la selva, si te vas a la sierra, pues las casas, los niños, ¿no? No viven cerca, viven uno en un lugar, otro más allá y la otra persona más lejos todavía. ¿Qué hacemos? Entonces, en el tema educativo, por ejemplo, se ha desarrollado unas estrategias bastante interesantes para poder dar ese servicio de acuerdo a las características, ¿no? Por ejemplo, en uno de ellos les puedo comentar de que se hace como un tema de internado, ¿no? De que el niño ya no vuelve a casa si no se queda pues a vivir, ¿no? Unos días o los días de clases, pongamos de lunes a viernes, en la escuela. Y para eso pues se tiene que desarrollar o se tiene que implementar, ¿no? Algunas infraestructuras, no sé, las habitaciones donde van a dormir, los espacios comunes, la cocina, entre otros, ¿no? ¿Para qué? Porque necesito adecuar mi servicio educativo a las características que hay en ese lugar, ¿no? A las características ambientales, podríamos decir.
También se tiene que adecuar a las características socioeconómicas, a las características lingüísticas. No quiero extenderme mucho más poniendo ejemplos porque se entiende, ¿no? Y además el tiempo es corto, ¿no? O sea, en realidad hay bastante que comentar, bastante que decir con estos temas que son bastante interesantes. Muy bien, entonces se tiene que adecuar a las características, ¿no? Ya hemos comentado, geográficas, ambientales, socioeconómicas, lingüísticas y podría haber otros más, ¿no? Estos son los principales. Entonces, continuamos. Se tiene que hacer una valoración y también una incorporación de la cosmovisión. ¿Qué quiere decir? De cómo piensa la gente. Tal vez nosotros tengamos una forma, eh, no sé, pongamos común de ver ciertas cosas, ciertos aspectos, pero si nos vamos a esos casos particulares de la población, pues vamos a ver que hay diferentes formas de ver la realidad, ¿no? Yo les comento, yo trabajé durante algunos años en Huancavelica, por ejemplo, ¿no? Cuando comencé a trabajar en el sector público. Entonces, en el sector salud, cuando se pretendía implementar ciertos tipos de intervenciones públicas, por ejemplo, para buscar reducir la muerte materna, pues se contrataba obstetras, se contrataba médicos, y bueno, algunos eran varones, otros eran mujeres, ¿no? Y sucedía que en ciertos lugares no estaba permitido por la población o por, no sé, las creencias, las tradiciones que ellos tenían, pues que una mujer sea revisada por un obstetra varón o por un médico varón, ¿no? ¿Y qué hacía eso? De que se destinaba recursos para poder buscar reducir la muerte materna, pero las gestantes no iban. ¿Por qué? Porque simplemente sus parejas, sus esposos no aceptaban, ¿no? Es una cosmovisión diferente. Nosotros podemos decir, pero son machistas, tienen que ir, es un derecho. Ya, o sea, es nuestra forma de verlo de nosotros, pero ellos tienen otra forma de ver, entonces nosotros no podemos obligar, ¿no? Tenemos que adecuarnos a cómo es su cosmovisión. De igual manera, algunos no creían, por ejemplo, en lo que es la medicina, le llaman, ¿no? La medicina, pues, que desarrollan los profesionales, que desarrollan los médicos, los enfermeros, sino, pues, se tratan, ¿no? Cuando se enferman, se tratan con productos naturales, con plantas, entre otras cosas. Es su forma de ver, o sea, no es que esté mal. Ellos durante muchos cientos de años han vivido así y tú vas y quieres implementar algo a rajatabla sin pedir su opinión, su consideración, entonces ahí vamos a tener ese choque, ¿no? Más adelante les voy a dejar también un video de ese tema, ¿no? Donde se trata de revalorar lo que hacían pues las personas que tienen conocimiento, o sea, no es que las plantas no curen, también curan, pero no es que van a estar en conflicto con la medicina profesional, sino que se complementan. Eso es, pues, eh, dar esos servicios públicos con pertinencia cultural, adecuar, ¿no? A lo que es a la cosmovisión, a la concepción de desarrollo y bienestar. Para mí, por ejemplo, puedo decir, no, mira, aquí tienen que ser tal cosa, porque yo quiero que se desarrollen. Esto que quiero implementar va a lograr el desarrollo. Ya, pero eso es para ti. Para esa persona eso será desarrollo, eso será bienestar. Y debido a eso es que cuando nosotros queremos implementar algo que solamente nosotros, la parte tal vez técnica, hemos visto de que es así, y no tenemos en consideración la opinión o cómo ellos conciben el tema del desarrollo, el tema del bienestar, vamos a tener esos desencuentros. Es por eso que muchas de nuestras intervenciones, muchas de las políticas públicas no funcionan, porque ¿dónde se desarrolla? En gabinetes, sin tener en cuenta a la población. Muy bien, entonces especialmente esto hace énfasis a las poblaciones pues originarios y también al tema de los migrantes, ¿no? Que últimamente ha habido bastante. Y bueno, entonces ahora vamos a comentar algunos ejemplos bastante interesantes de este tipo de intervenciones que pues tienen esa pertinencia cultural. Aquí en primer lugar vamos a ver del tema educativo que les comentaba. Les voy a dejar este video para que puedan verlo con más calma cuando ya tengan el material. Esto es la educación intercultural bilingüe, ¿no? Es un video corto donde dice pues que la educación
sea adecuado a las características, ¿no? Ahí tienen, ¿no? Una serie de modelos, ¿no? Para una población rural, para una población urbana, tienen sus propias características, tienen sus propias necesidades, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha adecuado? Pues haciendo uso de interacción, en este caso sería más de participación, ¿no? De participación ciudadana, de gestión comunitaria, verlo a nivel territorial, la intervención, ¿no? Revalorando lo que son, pues, conocimientos, saberes ancestrales, revalorando, por ejemplo, lo que son los idiomas, ¿no? Son idiomas, ¿no? Que se han desarrollado durante muchos años y que hoy en día, pues, poco a poco están desapareciendo. De eso trata lo que es la educación intercultural bilingüe, ¿no? Que es un ejemplo de cómo se desarrolla este tipo de políticas públicas. A ver, pasamos al siguiente, es un video corto, como les digo. A ver, el otro caso es saberes productivos, ¿no? De pensión 65. Pensión 65, no a veces escuchamos pensión 65 y solamente imaginamos, ¿no? De que es un tema monetario. Tipos de intervenciones, ¿no? Como es, por ejemplo, saberes productivos, mediante el cual se desarrolla una serie de actividades dirigidas a los adultos mayores. A veces pensamos que los adultos mayores ya no pueden hacer nada. Falso, ¿no? Los adultos mayores tienen una gran cantidad de experiencia. Imagínate todo lo que han vivido, toda la experiencia que tienen estos adultos. Entonces, como tienen una gran cantidad de experiencia, de conocimiento, lo que se busca a través de saberes productivos es revalorar esos conocimientos que tienen estos adultos mayores. Y esos conocimientos se busca transmitir a las futuras generaciones, ¿no? Para que no quede de lado, para no olvidar, pues, eso que da identidad, eso que da cultura al país, ¿no? Muy bien. También en algunos casos, para aquellos que pueden, pues se promueve el tema de emprendimientos. eh, con esto se desarrolla a través de Foncodes, ¿no? Hay la unión, la cooperación de otros programas, ¿no? Y también se requiere o se busca la participación de otros niveles de gobierno. Por ejemplo, si es que se va a desarrollar una feria, que es lo que estamos viendo aquí, pues quién es el llamado para actuar para el tema del comercio, por ejemplo, de apoyar, de brindar un espacio, tal vez en el parque, ¿no? Que normalmente se hace en este tipo de ferias, pues le corresponde al gobierno local y se desarrolla la intervención conjunta. Muy bien, entonces, ese es otro ejemplo. Y por último también tenemos, a ver, por último también tenemos otro ejemplo que es el modelo de atención integral de salud basado en familia y comunidad, ¿no? Y, como les digo, yo he trabajado, la primera experiencia que he tenido trabajando, trabajando en el sector público, pues ha sido en el sector salud, ¿no? Y bueno, he visto de bastante cerca cómo es este tipo de intervenciones, ¿no? Lo que me recuerdo, por ejemplo, es el tema del parto, ¿no? Normalmente yo estaba acostumbrado, lo que sabía, ¿no? Es pues que el parto se atiende, la mamá pues se recuesta en la cama y de esa manera se atiende, ¿no? En cambio aquí el parto es sentada, le llaman parto vertical. Entonces, uno que no tiene ese conocimiento, uno que nunca ha escuchado, que nunca ha vivido en esos lugares, pues le suena raro, ¿no? Pero ahí es normal. Entonces lo que hacemos es esa atención pues adecuar a las características que tienen, ¿no? Por ejemplo, los espacios, los consultorios donde se van a atender, pues se adecúan, ¿no? Con los colores, con las cosas donde la gestante, por ejemplo, se va a sentir pues tranquila, ¿no? Se va a sentir cómoda. Porque imagínate, ¿no? Estar en esa situación, o sea, que es bastante delicada, y llegar a un lugar y ver máquinas, ver equipos, ver un color distinto, hasta asusta, ¿no? Para una persona que nunca ha estado en esa situación. Entonces lo que se hace pues es tratar de adecuar de una manera tal que se sienta cómoda, de que quiera ir, ¿no? La gestante, la persona. Y bueno, esto no solamente se adecua a esto, ¿no? También se adecua a los otros tipos de servicios que brinda. Este es un video también bastante corto sobre adecuar este tipo de servicios. Son casos bastante interesantes. Eh, muy bien, continuamos.
Pero vamos a darnos cuenta que muchas de estas intervenciones, pues, eh, tienen un tiempo de vida bastante corto, ¿no? Y les voy a comentar por qué. A ver, en primer lugar, es que estas propuestas, muchas de ellas, comenzaron desde la cooperación internacional. El último caso que les comento, por ejemplo, es financiado justamente por la cooperación internacional. ¿Y qué sucede en el momento de que ya no hay esa cooperación, donde ya no apoye esa entidad, no sé, pongamos otro país, puede ser un fondo, no sé, puede ser pues, un fondo que no es propio, ¿no? De la institución ni del gobierno, sino que viene de afuera? Se puede ir implementando, implementando, muy bien, pero si no se le da continuidad, entonces sin el respaldo por parte del gobierno, pues no es sostenible. Como les digo, ese último caso, pues una parte era financiado, ¿no? O la mayor parte era financiado por otro país. ¿Y eso qué ocasionaba? Que una vez que se quite ese recurso, pues nos quedábamos sin esa intervención. Entonces, la idea que es ir incorporando de a poco dentro de lo que es pongamos en el tema presupuestal, dentro de los presupuestos que tiene la entidad. Ahora, también otra problemática que se ha podido identificar es que ese tema de la interculturalidad está escrito en una política pública, está escrito en una normatividad, y eso está bien, ¿no? Pero no queda ahí, porque si tú quieres implementar una política, uno de sus instrumentos, por ejemplo, son los planes estratégicos, la parte presupuestal, el financiamiento. Y nos damos cuenta de que, si bien es cierto, está escrito en la política, de que dice que ese servicio se debe dar de esa manera, pues tú vas a la parte presupuestal y no lo tiene, ¿no? Otro problema también es que muchas veces, pues, formas personales, capacitas, ellos están concientizados y ¿qué pasa? Rotación. Cambia un gobernante, cambia un alcalde, cambia un gobernador, cambia un director general. ¿Qué hace? Pues rota, hay cambios, ingresan nuevas personas y pues nuevamente comenzamos ese proceso de cero. Otro problema también es que como no es vendible, políticamente no es vendible, pues ¿qué hace? El gobernante de turno prioriza otros temas que sí puede atraer la mirada, ¿no? De la población, puede atraerle votos en algunos casos. Muy bien, entonces estos son algunos de los retos y desafíos que hay que superar. Ahora, las políticas públicas no todas están ubicadas en un mismo nivel. Es por eso que tenemos políticas públicas de diferentes niveles, ¿no? Las políticas más grandes, más amplias, dirigidas hacia el futuro, hacia el largo plazo, pues son las políticas de Estado, ¿no? Estas grandes políticas que pues dirigen el rumbo, ¿no? Es lo que como país queremos, ¿no? Esas son las políticas de Estado. Tenemos, si no me equivoco, 35 políticas de Estado. Muy bien. Eh, pero estas políticas de Estado, al ser muy amplias, necesitan pues tener cierta especificidad, ¿no? De cómo lo vamos a hacer. Entonces ahí entra la política general de gobierno. Entonces, ¿qué es una política general de gobierno? Pues se puede resumir de la siguiente manera. Cuando entra un gobernante, o llamémoslo cuando entra un presidente, pues ese presidente durante su campaña ha hecho una serie de promesas, una serie de compromisos, ¿no? Quiere resolver ciertas cosas. Entonces puede decir, por ejemplo, durante mi campaña, durante su campaña puede decir, no, cuando yo ingreso como presidente, yo me voy a encargar, por ejemplo, de que toda la población reciba agua potable segura. Me voy a encargar de este otro tema, de estos otros temas. Entonces, tenemos una infinidad de problemas públicos. Muy bien. Pero en 5 años podremos resolver todos? No. Entonces, ¿qué se hace? Pues se prioriza alguno de estos problemas. Entonces, cada gobierno plantea sus ejes, sus prioridades, lo que él va a hacer en su periodo de gobierno. ¿Cómo se llama eso? La política general de gobierno. Porque son solamente 5 años, ¿no?
bueno, lamentablemente, pues nuestros gobernantes no han durado ese tiempo que les corresponde. Listo. Entonces, pero esta política general de gobierno es solamente una decisión de lo que busca el gobierno, que el de turno, ¿no? El que lo toca gobernar en ese periodo. Pero eso tenemos que adecuarlo a las políticas nacionales. Entonces, en base a las prioridades que se ha establecido en la política general de gobierno, los ministerios van a ajustar, van a adecuar, en algunos casos tal vez vayan a diseñar nuevas políticas nacionales y sectoriales. Entonces, las políticas nacionales y sectoriales que están a este nivel, ¿a quién corresponden? A los ministerios. Entonces, esa es una competencia exclusiva de los ministerios. Si hablamos de políticas nacionales, solamente los ministerios pueden desarrollarlo. Ahora, pero solo con una política nacional vamos a resolver los problemas públicos, obviamente que no, ¿no? Una política nacional, como su nombre indica, es a nivel nacional, pero necesitamos ser más específicos. ¿Por qué? Por el tema de la territorialidad. Entonces, a nivel territorial también vamos a desarrollar políticas públicas. Entonces, ahí que vamos a tener las políticas regionales, de los gobiernos regionales, y también de las municipalidades, ¿no? Que son el nivel de gobierno local. Ahí están entonces estas políticas territoriales. Es por eso que los gobiernos regionales pueden tener sus propias políticas, ¿no? Y luego pasamos a un último nivel de política, que es la política institucional. Esta política institucional es desarrollado por cada entidad pública. Entonces, en este caso, la entidad pública, a ver, llamémoslo tal vez pliego, como lo llama el MEF, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas lo llama pliego, ¿no? Entonces, no sé, pongamos en a ver, una entidad que no es ministerio, pero que sí puede desarrollar una política institucional. Es, SUNEDU, por ejemplo. SUNEDU es un pliego para el Ministerio de Economía y Finanzas y como tal puede desarrollar sus políticas institucionales. Ahora, en los gobiernos regionales también tenemos, ¿no? Cada uno de ellos pueden desarrollar sus políticas institucionales. ¿Dónde normalmente es plasmado las políticas institucionales? En los planes estratégicos institucionales, en los famosos PI. Porque en la anterior directiva había un apartado que decía Declaración de Política Institucional. Hoy en día ya no he visto, en la nueva actualización de la directiva de planeamiento estratégico, he visto que, bueno, ya no está considerado. Muy bien. Entonces, las políticas públicas también se organizan, se clasifican, porque son de diversos tipos, que como hemos visto, buscan dar solución a una serie de problemas públicos. Entonces, como tal, pues va a haber una serie de clasificaciones, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí que vamos a tener, por ejemplo, las políticas regulativas o también llamado reglamentarias, ¿no? Esto básicamente está dirigido, pues, a dictar normas que va a obligarnos a hacer algo o a prohibirnos, ¿no? Y pongamos un ejemplo, ¿no? Si tú estás comenzando un negocio, por ejemplo, hay cierto tipo de negocios que no puedes desarrollar cerca de colegios. No sé, quieres abrir, has visto, ¿no? Es rentable la venta de licor. Muy bien, tú puedes poner tu negocio de venta de cerveza, de licor, pero no puedes hacerlo cerca de un colegio, ¿no? Entonces, a pesar de que tú tengas esa libertad de libre emprendimiento, de generar tus ingresos, pues no puedes hacerlo, ¿no? Hay ciertas limitaciones. Y como a nosotros no nos gusta hacer caso, pues se menciona que es turbulento, ¿no? Este tipo de políticas. Tenemos también las políticas distributivas. En este caso, el Estado va a dar un beneficio especial a casos particulares que se puede reconocer claramente, pero tiene que cumplir también una serie de condiciones. Vayámonos a los ejemplos. Durante la pandemia, una serie de empresas empezaron a cerrar, a quebrar, ¿no? Pero hubo un grupo de negocios que fueron los más afectados. ¿Cuáles? Los restaurantes, los hoteles, los servicios turísticos, ¿no? Muy bien. Entonces, para que estos negocios no quiebren, no cierren,
pues se les dio un régimen especial del impuesto, ¿no? Ellos pagan menos impuestos que nosotros, creo que es el 8%. Nosotros pagamos el IGB, pagamos un 18%, ellos pagan solamente un 8 o 10%, no me acuerdo bien. Entonces, ¿ese beneficio es para todos? No, es para un grupo particular. Entonces, ese grupo particular, tú puedes diferenciarlos. ¿Por qué? Porque son negocios de esos rubros, restaurantes, hoteles, turismo. Esa es una política distributiva, darle algún beneficio especial a un grupo particular fácilmente identificable. Luego tenemos las políticas redistributivas. Como su nombre indica, se redistribuye eh, los recursos, ¿no? Un clásico ejemplo de ello son los programas sociales, ¿no? Los programas sociales lo que hacen es agarrar un recurso, un presupuesto que se genera en un grupo de la población, por ejemplo, los que pagan sus impuestos, los que tributan, muy bien. Y esos recursos que hace, pues los destina a personas que pueden tener bajos ingresos, a personas que pueden estar en condición de pobreza, en condición de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, un ejemplo bonito de las políticas redistributivas son los programas sociales. Por último, tenemos las políticas constitutivas o constituyentes, ¿no? Esto básicamente está relacionado, ¿no? A cómo se distribuye el poder, por ejemplo, cuando hay alguna modificación, ¿no? En el tema del poder ejecutivo o lo que hace el Congreso o cuando se crea alguna entidad pública nueva, pues este tipo de políticas es dirigido a ello, ¿no? Es la más abstracta de todos y normalmente pues las personas no tienen mayor participación, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, que se creó un tiempo atrás hubo la noticia de que se creó, ¿no? Una nueva entidad pública. ¿Y eso en qué le afecta a las personas? Prácticamente en nada, ¿no? Es solamente estamos creando una nueva entidad pública y ahí queda, ¿no? Entonces, este tipo de políticas no afecta la vida diaria de los ciudadanos, a diferencia de los otros, ¿no? Que sí va a afectar. Muy bien. Otra forma también de agruparlos es dividirlos en políticas económicas y políticas sociales, ¿no? Por ejemplo, las políticas económicas tienen que ver con el tema del proceso económico, ¿no? Y ahí tenemos una serie de políticas dentro de este grupo grande de políticas económicas. Por ejemplo, la política fiscal. La política fiscal tiene que ver con la recaudación de tributos, de impuestos. Si, por ejemplo, dice el gobierno, vamos a subir el impuesto, ya no va a ser 18, va a ser 19, porque necesitamos más dinero, listo. Entonces, esta es una política fiscal. Ahora, la política fiscal también tiene que ver con lo que se va a hacer con ese dinero, ¿no? Entonces, una política fiscal puede ser, por ejemplo, se va a priorizar tales temas para el 2026. Está en la ley de presupuesto. Listo, esa es una política fiscal. Luego también tenemos políticas monetarias que se ha escuchado bastante, ¿no? Con el tema de la estabilidad monetaria que tenemos. En este caso en particular, lo conduce un organismo constitucionalmente autónomo, ¿no? Tenemos políticas comerciales, políticas industriales, políticas productivas, por ejemplo, los apoyos, las subvenciones que se puedan dar, pues corresponden a este tipo de políticas. Entonces, todo lo que tiene que ver influye con el tema económico del país, por ejemplo, no sé, hago algún tipo de intervención buscando incrementar el número de empleos, pues es una política económica, ¿no? Puede ser una de tipo comercial o de tipo productivo, pero si es que interviene con alguna parte del proceso económico, entonces es una política económica. Por el otro lado tenemos a las políticas sociales. Estos van orientados, van dirigidos a preservar y mejorar el bienestar social. Si la política económica lo que busca es el crecimiento económico del país, la política social busca que ese crecimiento económico o los beneficios de ese crecimiento económico lleguen a todas las capas de la sociedad. Y para eso pues tiene una serie de herramientas, como es por ejemplo la redistribución de recursos. Ya lo hemos comentado a través de programas sociales. Hay un grupo de personas que tal vez no se ha beneficiado, no se va a beneficiar, entonces ¿qué agarramos? ¿Qué hacemos? Agarramos un poco de esos recursos obtenidos del crecimiento económico y llevamos a aquellas personas que no han sido beneficiadas, ¿no? Lo que busca es la justicia social, el bienestar social y el orden social.
Ahora, también las políticas públicas lo podemos diferenciar por su nivel de coordinación. Políticas, por ejemplo, que son sectoriales, que se desarrolla solo dentro del sector. No necesitamos la participación de otros sectores. Estas son las políticas sectoriales. Pero necesitamos también, o hay también políticas que requieren la participación de otros ministerios, de otros sectores, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, las políticas de salud. Para poder implementar una política de salud no basta con la participación del Ministerio de Salud. Necesitamos la participación del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura para el tema de la pertinencia cultural. Necesitamos, por ejemplo, para ver si está consumiendo agua segura, la participación ¿de qué sería? Del Ministerio de Construcción y Vivienda. Necesitamos la participación del Ministerio de Agricultura para saber si los productos que están consumiendo no tienen, no sé, mucho pesticida, entre otros casos, ¿no? Luego también tenemos las políticas sectoriales. Son, este tipo de políticas son aquellas que trascienden de una política a otra. Estos, por ejemplo, son el tema de la interculturalidad, que si bien es cierto, puede estar dirigido por el Ministerio de Cultura, pero es obligatorio de que en cada una de las demás políticas públicas también se considere la interculturalidad. Otra forma de clasificar a las políticas públicas puede ser sobre la participación que tiene la población, la ciudadanía. Ahí, por ejemplo, tenemos las políticas públicas pluralistas y las políticas públicas elitistas, ¿no? En este caso vamos a poner ejemplo para que quede también claro. Cuando hablamos de las políticas públicas del primer grupo, las que son las pluralistas, pues aquí vemos en la imagen que se busca la participación de la mayor cantidad posible de personas. Y estos normalmente están dirigidos para las políticas sociales, ¿no? Un ejemplo aquí tenemos, ¿no? La Política Nacional de Lengua Originaria, Tradición Oral e Interculturalidad. Muy bien, entonces, para poder implementar esta política pública o desde su diseño, ¿no? Desde el diseño de la política pública, pues necesitamos, ¿no? Escuchar todas, ¿qué podemos decir? Las culturas, las comunidades, los grupos. Necesitamos escuchar a todos, ¿no? Imagínate en el Perú cuántas comunidades nativas, comunidades originarias hay. Necesitamos escucharlo a todos, ¿no? Necesitamos, pues, la opinión de expertos de la sociedad, necesitamos de la academia. Entonces, se busca, ¿no? Un consenso, se busca la mayor participación posible para que tenga éxito esta pluralista. Por su naturaleza, entonces, se requiere la participación de todos estos agentes. Pero si hablamos de una política, bueno, esta es política pública, acá lo puso gestión pública, es una política pública elitista. Esto está referido a que en este tipo de políticas no vamos a necesitar o no se requiere y no es aceptable la participación de todas las personas o de las personas en su conjunto. ¿Por qué? Pongamos, ¿quién define, por ejemplo, la política monetaria en el país? El BCR saldrá a la calle y pedirá opinión, dirá, ¿quieres que el dólar baje o que suba? Pedirá la opinión a las personas sobre el tema de la inflación, sobre el tipo del cambio, sobre la política monetaria. ¿Pedirá opinión? No, no. Eso lo hace, ese tipo de políticas lo hace un grupo de técnicos, personas altamente preparadas, con bastante conocimiento de lo que es, pues, la economía, ¿no? Entonces, dado el grado de tecnicidad que tiene este tipo de políticas, no es aceptable la participación del resto de personas, como sí lo es en el caso de las políticas públicas pluralistas, ¿no? Entonces, podemos ver que dependiendo de qué trate la política, puede ser de este grupo o puede ser de este otro grupo, ¿no? Como les digo, normalmente las de corte social están dentro de este primer grupo. Y, por ejemplo, otras políticas, no sé, aquí en el ejemplo les estoy poniendo la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional, pues no necesita, ¿no? La opinión de las personas, solamente lo desarrollan, pues, los técnicos, ¿no? Las personas que conocen de esos temas. Listo, continuamos. Bien, comentamos sobre los enfoques
transversales. Hemos comentado, por ejemplo, lo que es la interculturalidad, pero no es la única, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el enfoque de género, lo que ese plan indica que se debe de incorporar, el tema de perspectivas de discapacidad, el enfoque territorial, el enfoque basado en derechos humanos y el último que ya lo hemos comentado, ¿no? El enfoque intercultural. Ahora, el proceso de una política pública, ¿qué plan es quien define, ¿no? Pues en el país tenemos, ¿no? Un organismo que se especializa en este tipo de temas, ¿no? Se le ha dado esa facultad al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, ¿no? Ellos son los que establecen cuál va a ser la metodología para diseñar, para implementar, para evaluar una política pública, ¿no? Obviamente, lo que hace este plan es adecuar lo que otros países hacen, ¿no? Es, en resumen, pues, es similar, ¿no? Es similar, solamente tiene algunas características propias que le ha dado ese plan, ¿no? Entonces, el proceso de una política pública es lo que estamos viendo, ¿no? Anteriormente, en la anterior guía que tenía ese plan eran 4 etapas, ¿no? Ahora lo ha reducido a 3 etapas. Entonces, comenzamos con el problema público. Es importante, ¿no? Dijimos al comienzo que si tú quieres trabajar en lo que es política pública, necesitas un gran conocimiento sobre los problemas públicos. Es por eso que el problema público es muy importante. Si tú no identificas bien tu problema público, esa política pública que vas a trabajar no va a servir de mucho, porque puedes estar atacando eh, no las causas, pues que no estés atacando la raíz, sino solamente algunos síntomas, ¿no? Como sucede pues con muchas políticas públicas, ¿no? Cuestionaban, por ejemplo, bastante lo que es la política, ¿no? De seguridad ciudadana, que más se enfoca en el tema reactivo. O sea, se enfoca cuando ya se ha presentado el hecho delictivo, pero no ataca la raíz, ¿no? ¿Por qué tenemos tanta delincuencia? O sea, ¿por qué, no sé, los jóvenes se vuelven delincuentes? Porque faltan oportunidades de trabajo, por las malas compañías, por las drogas, por, no sé, pongamos, tienen tiempo libre en exceso, necesitamos espacios de entretenimiento, no sé. Nos falta, ¿no? Definir bien, o sea, no solamente nos enfocamos al tema reaccionario, ¿no? Ya se presentó, ¿qué hacemos? Arresto, incrementamos, no sé, los años de cárcel. Es necesario, pero, o sea, no estás atacando el problema de fondo. Es por eso que necesitamos, ¿no? Definir bien cuál es el problema público. Es por eso que, a pesar de que no forma parte de este proceso de política pública, de las etapas que estamos viendo aquí, se, se resalta bastante la importancia, ¿no? Del problema público. Muy bien, entonces en el país ese plan ha definido que para poder implementar una política pública tiene 3 etapas, ¿no? En primer lugar es la formulación, en el cual necesitas tú conocer de manera integral cuál es la realidad del país, luego identificar el futuro deseado, que es lo que quiero, y por último trabajar el tema de políticas y planes coordinados. Durante la implementación vamos a requerir la articulación con otros planes, ¿no? Por ejemplo, necesitamos PI, necesitamos POI, PCM, entre otros. Y por último está el tema de la evaluación, que es bastante importante también, ¿no? Porque la evaluación, pues, nos va a permitir saber si estamos logrando los objetivos, las metas que nos hemos planteado. Y hay que tener en cuenta que en el diseño de una política pública no solamente es un proceso técnico, ¿no? O sea, no basta con que yo conozca muy a detalle el problema público. Hay que tener en cuenta que también es un proceso político. Y pues muchas veces lo político no va de la mano con lo técnico, ¿no? Porque al final, quien va a aprobar, quien va a darle validez a esa política pública a través de un acto resolutivo, puede ser, no sé, una resolución ministerial, puede ser una ordenanza municipal o una ordenanza regional, va a ser la máxima autoridad, ¿no? Y pues la máxima autoridad no es un técnico, es un político. Entonces, esto es un elemento clave a tenerlo en cuenta, ¿no? Si queremos, pues, tener buenas políticas públicas, hay que incorporar tanto la parte técnica, pero también la parte política. Ambos son importantes. Muchas veces nos quedamos solamente en el técnico, decimos yo conozco, yo sé, pero dejas de lado, ¿no? La parte política.
Ahora, para poder implementar una política pública necesitamos una serie de instrumentos. Por ejemplo, las leyes son instrumentos, ¿no? Pongamos, tú quieres mejorar la salud de la población, quieres mejorar o implementar políticas públicas de salud. Muy bien, pues necesitas leyes que obliguen a que, por ejemplo, las empresas, ¿no? Las grandes empresas que producen, comercializan productos que puedan tener mucho azúcar o mucha sal o mucha grasa, pues pongan una etiqueta, ¿no? Lo que ahora se llama los octógonos. Eso no ha sido de siempre. Unos años atrás no había los octógonos, pero se sacó a través de una ley para que hoy en día las empresas, pues, buscando mejorar la salud de la población, pues pongan, ¿no? Esos octógonos advirtiendo qué cosas están consumiendo. Entonces, una ley es un instrumento de política pública. También lo son las estrategias, los planes. El presupuesto también es un instrumento muy necesario para implementar políticas públicas. El tema de los incentivos, como por ejemplo el programa de incentivos a la gestión municipal, son necesarios, ¿no? Las sanciones, obviamente, ¿no? En caso de incumplimiento. Muy bien. Ahora, por último, las políticas públicas tienen que estar articulados con los planes estratégicos. Esta es una imagen de ese plan en el cual indica que no basta tener una política pública. Necesitamos que esa política pública también tenga su plan estratégico. Entonces, pongamos, la política más grande, la que está más arriba, dijimos que es las políticas de Estado. Muy bien. Y esa política de Estado tiene su plan a ese nivel. ¿Cuál es? El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Luego dijimos que tenemos políticas nacionales. Muy bien, esas políticas nacionales tienen sus propios planes, que serían el Plan Estratégico Sectorial Multianual, el PSEM o el Plan Estratégico Multisectorial. Y a nivel territorial tenemos políticas regionales. Y esa política regional necesita de su plan. ¿Cuál sería? El Plan de Desarrollo Regional Concertado. Una municipalidad puede tener su propia política, claro que sí. Entonces, esta sería, por ejemplo, una política local a nivel distrital y va a necesitar su plan, que sería su plan de desarrollo local concertado distrital. Y una política institucional también necesita de su propio plan. En este caso sería el plan estratégico institucional. Como pueden ver entonces, las políticas públicas para su implementación requieren de un plan. ¿Qué plan va a ser? Pues va a depender de qué política estemos hablando, ¿no? Si hablamos de uno nacional, va a requerir su PSEM. Si hablamos de uno institucional, va a requerir su PI. Este último ejemplo, bueno, esta última imagen nos habla, ¿no? Tratando de diferenciar qué es la desigualdad, qué es la igualdad y qué es la equidad, ¿no? Me pareció interesante, pues, mostrar esta imagen. Y ya para ir cerrando, si yo quiero saber cuántas políticas públicas hay en el país, el ente rector, que es CEPLAN, ha hecho un inventario de todas las políticas que tenemos en el país, ¿no? Estas políticas está relacionado más con la parte de las políticas nacionales y las sectoriales. Aquí no vamos a encontrar, por ejemplo, las políticas territoriales. Aquí pueden ver en su título, ¿no? Esto es solo de políticas nacionales y sectoriales. Quiero saber cuántas políticas de este nivel de políticas nacionales tengo en el país. Se descarga aquí, donde dice descargar Excel completo. Le das clic, se va a descargar el Excel y esta es lo que les voy a mostrar a continuación. Este Excel. Entonces, en este Excel vamos a ver todas las políticas públicas nacionales y sectoriales que tenemos. Ahí están, ¿ve? Todas las políticas públicas. Quiero saber, a ver, cuántas políticas públicas tengo en el país de nivel nacional y sectorial. Tengo 73 políticas públicas. Imagínense, ¿no? Un montón de políticas. Ahí está toda la información general de esta política y su enlace, ¿no? Entonces, CEPAN, al ser el ente rector, ha establecido ese mecanismo de tener identificado, de tener mapeado, pues, estas políticas públicas. Y eso es importante, ¿no? Porque si yo soy, por ejemplo, una municipalidad distrital o un gobierno regional, pues tengo que adecuar mi intervención a lo que son las políticas, ¿no? Las políticas nacionales. Entonces, pues aquí tengo este listado, ¿no? Por ejemplo, quiero saber, no sé, ahí está viendo
hay una política de lenguas originarias, tradición oral e interculturalidad. Y yo soy una municipalidad, pues, que dentro de su territorio tiene poblaciones originarias. Muy bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues tengo que ver qué dice esa política nacional y en base a eso yo adecuar mi política territorial. Así funciona, ¿no? Eh, Tú eres un gobierno local, tienes que ver las políticas de tu gobierno regional, las políticas territoriales de tu gobierno regional, pero también tienes que ver las políticas nacionales que dicta el ministerio. Tiene que haber esa secuencialidad, ¿no? Tiene que haber, pues, esa articulación entre políticas públicas, dependiendo en qué nivel de gobierno nos encontremos. Muy bien, entonces esa es la información que quería compartirles con ustedes. Vamos a dar pase a las preguntas. A ver, voy a ver en el chat, hay unas preguntas, creo. Y si alguien más desea participar, pues active su micrófono, puede escribir en el chat. Ujú. Ya, a ver, aquí Christopher nos hace una pregunta, nos dice, ¿se puede observar todas? Entiendo que es al listado de las políticas públicas, claro que sí, te voy a mostrar, a ver, nuevamente, es un Excel donde se puede descargar y ahí vamos a tener todas las políticas públicas. Pero hay que recordar, son políticas nacionales y sectoriales. Ahí está, ¿no? A ver, vamos a leer uno de ellos. Este es, por ejemplo, política nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación. Aquí tenemos la política multisectorial de seguridad ciudadana. ¿Qué más tenemos? La política nacional migratoria, política nacional de inclusión financiera. Ahí están todas las políticas públicas de ese nivel. La otra pregunta que nos hace es, ¿y qué pasa si un gobierno regional o una municipal no se apega a una política nacional? El detalle, el problema, a ver, es importante lo que tú mencionas y me recuerda, ¿no? Si tenemos políticas de Estado, o sea, ¿por qué no se están cumpliendo? Hay un grupo grande de políticas, ¿no? ¿Por qué no se están cumpliendo? Sucede de que, de que las políticas de Estado, por ejemplo, no son obligatorias. O sea, tú lees en su decreto supremo que aprueba y no indica que sea obligatorio, ¿no? O sea, si un gobierno local lo observa o lo ve o lo considera bien, y si no, tampoco no pasa nada, ¿no? Y yo creo que ahí está la debilidad, ¿no? O sea, si no es vinculante, si no es obligatorio, pues, ¿qué es lo que normalmente hacen las personas? Pues no lo toman en cuenta, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en una política de salud, pongamos, ¿no? Que trabaja el Ministerio de Salud y debe de implementarlo un gobierno regional o los, no sé, los hospitales, por ejemplo. Entonces, ¿el Ministerio de Salud tiene capacidad sancionadora? Yo conozco bastante de ese tema porque he trabajado, ¿no? En el Ministerio de Salud. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si una dirección regional de salud no le hace caso a algo hospital? No pasa nada. Ahora el Ministerio de Salud, ¿no? ¿Qué haría en este caso? Pues informaría, ¿no? A la Contraloría o informaría tal vez al Ministerio de Economía y Finanzas para el tema del financiamiento. Pero el ministerio como tal no puede sancionar. Y eso también se debe al tema de la descentralización. Un hospital, no sé, pongamos en Arequipa, por ejemplo, un hospital, ¿a quién pertenece? No pertenece al Ministerio de Salud, pertenece al gobierno regional. Y pongamos que va el Ministerio de Salud y detecta problemas en la atención, alguna irregularidad. Como tal, el Ministerio de Salud solamente puede levantar información, puede poner de conocimiento a su Dirección Regional de Salud, pero más no puede hacer, porque no tiene esa autoridad, no tiene esa potestad. Entonces, viendo esa falencia, el sector salud, por ejemplo, se tiene a la Superintendencia Nacional de Salud, lo que es su salud. Ellos sí tienen esa facultad de sancionar, ¿no? Tal vez por eso hemos escuchado noticias durante la pandemia que su salud ha intervenido, pero ahí sucede otra contradicción. Si su salud es un organismo
público que pertenece al sector salud y el hospital también es del sector salud. Imagínate, o sea, es bastante complicado, ¿no? Porque es del mismo sector. Y es por eso que yo he visto casos donde hay hospitales, hay centros de salud que no están cumpliendo y lo que hace su salud es darle plazos. Te doy un plazo, te doy otro plazo, te doy otro plazo, va extendiendo. Con los privados eso no funciona así, ¿no? A un privado si le pones una multa y tiene que pagar. Pero si es un hospital público, por ejemplo, ahí se complica un poco. Entonces, yendo a tu pregunta de qué pasa si no cumple con una política pública, lamentablemente un ministerio es el que supervisa, pero no tiene esa capacidad o esa facultad sancionadora. Entonces, ¿qué podría hacer? Ante esa consulta hemos tenido reuniones, ¿no? Nosotros, ¿y qué hacemos? No, mira, está pasando esta situación, o sea, dentro de la autonomía que tiene como gobierno regional, pues tienen esa autonomía administrativa, tienen esa autonomía política, tienen la otra autonomía, el tema presupuestal, del uso de sus recursos. Entonces, lo que se puede hacer en este caso es, pues, no sé, pongamos, no está cumpliendo, ¿no? Con alguna disposición, con alguna política, con alguna norma técnica, con algún lineamiento, eso se pone de conocimiento de la Contraloría. La Contraloría sí, ¿no? Obviamente, como organismo constitucionalmente autónomo, sí tiene esa facultad de poder sancionar, ¿no? Ellos sí pueden hacer eso. Interesante tu pregunta, nos lleva un poco a la reflexión, ¿no? Sobre, y tal vez por la que muchas de nuestras políticas no se cumplen, ¿no? Porque el que debe de hacer cumplir no tiene esa facultad de, o esa potestad, ¿no? De obligar a que lo cumpla. La pregunta, Christopher. Listo, muy bien. Entonces, gracias por su participación. No sé si alguna otra pregunta más. En todo caso, doy pase a los organizadores para finalizar el evento. Listo, doctor, muchísimas gracias. Viendo que ya no tenemos más preguntas, le agradezco en nombre del portal jurídico El Diario del Abogado. Muchísimas gracias por su excelente y muy clara disertación. Asimismo, esperamos poder contar con su participación en futuros eventos, doctor. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Invitamos a todos los participantes a acceder al certificado del Diplomado de Alta Especialización en Gestión Pública. Para mayor información pueden escribir al 985-972-395. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente clase.